a Linares para hacer un frente común sobre la situación a la que nos está sometiendo a esta ciudad el equipo de gobierno, el gobierno de Juanma Moreno, de la Junta de Andalucía. Como sabéis, la Junta de Andalucía desde el 2019 está gobernada por el PP y Linares lo está sufriendo. No solo estar aquí, Ángeles Ferri, es un apoyo claro al PSOE de Linares y a los linarenses, sino también es poner en valor el trabajo que está haciendo todo un grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía, en una difícil legislatura, en un difícil mandato con una mayoría absoluta, que lo que está haciendo es demostrar eso, que no son capaces de escuchar a nadie, ni siquiera a la oposición. Por ello, muchísimo menos nos tememos a los linarenses. Y esta mayoría absoluta que tiene la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla en la región hace que los presupuestos que presentan para nuestra ciudad siempre y cada uno de los años sea una estafa. Siguen ninguneando 7 años después a los linarenses. Hace tan solo unos días, desde el PSOE provincial, ponían de manifiesto la baja ejecución de los presupuestos de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Pero aquí en Linares los datos son demoledores. Partidas que todos los linarenses conocen, partidas guadianas que aparecen y desaparecen, como las partidas del ramal ferroviario. En 2019 emitieron 5,8 millones de euros, en 2020 medio millón de euros más, en 2021 casi otros 3 millones de euros y así sucesivamente que nunca han ejecutado. O como el auditorio del conservatorio, donde han estafado tanto alumnos como a profesores del propio conservatorio durante 3 presupuestos, también incluyendo partidas singularizadas en este auditorio y que no han ejecutado. O el Puerto Seco. Puerto Seco de Linares, como sabéis, no me canso de hablar del Puerto Seco de Linares, puesto que frente a otros puertos secos como el de Antequera, donde siguen incluso en este presupuesto metiéndole ingentes cantidades de dinero, millones de euros, en Linares, desde que Juanma Moreno Bonilla gobierna la Junta de Andalucía, han sido 63.000 euros lo que se ha invertido en este puerto seco proyectado por el Partido Socialista en la época en la que gobernábamos la Junta de Andalucía. Falta también una apuesta decidida por la ciudad de Linares en otro tipo de inversiones. Viven de los réditos de esos 6 millones de euros, ahora transformados en 9, pero que nunca llegan a la ciudad del Parque de Santana durante ya 7 años, que si dividimos esos 6 millones entre 7 años no sale ni siquiera una inversión de 1 millón de euros en Linares por año de la Junta de Andalucía del Partido Popular. Hay que recordar a los linarenses que aquí había años en los que con gobiernos socialistas se invertían cantidades cercanas a los 60 millones de euros en un solo presupuesto para realizar cosas tan importantes como el campus universitario del que podemos disfrutar todos los linarenses y toda la provincia de Jaén. Pero también, desde que gobierna la Junta de Andalucía, el Partido Popular, Linares está sufriendo cómo se está desmantelando los servicios públicos y cómo afecta negativamente estas políticas del Partido Popular a los servicios públicos, la sanidad, la dependencia y sobre todo la educación, que creo que es un pilar fundamental para el avance de Linares, y así lo ha sido con colegios públicos referentes en la ciudad y que a día de hoy se ven en una situación alarmante, por no decir abocada incluso algunos de estos centros al cierre. Vamos a seguir desde el PSOE de Linares alzando la voz contra esas políticas que están haciendo que Linares no despegue y que Linares se vea inmersa en la vorágine del Partido Popular por apostar por la privatización, por los servicios privados, por los colegios y la educación privada y no por la pública. Vamos a seguir diciéndole a los linarenses la verdad. La Junta de Andalucía ni está ni se le espera frente a gobiernos socialistas como el Gobierno de España, que sigue invirtiendo, sigue atrayendo empresas a Linares y sigue ejerciendo su labor de gobierno para todos y con todos, como están pudiendo ver los linarenses, con esa gran atracción de empresas en el Parque de Santana, con inversión pura y netamente del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Pues lo decía Javi,
Mire, hay que tener la cara dura para cada año presentar unos presupuestos y decir que son históricos, los mejores, sin ninguna duda, y luego tener la sanidad como la tienen, la educación como la tienen, la dependencia como la tienen y todos los servicios públicos en general como están. Es que nadie lo entiende. Si hay más dinero que nunca, ¿cómo es posible que todo funcione peor que nunca? No se sostiene. Luego vienen todos los años, como si fueran el gordo de la lotería, como si nos tocara la lotería Jaén, a decirnos que en este caso, este año, nos van a premiar el señor Juanma Moreno con 350 millones de euros para el año que viene. Lo que no cuenta el señor Moreno Morilla es que el año pasado también vino a premiarnos con 365. ¿Saben ustedes de los 365 millones que presupuestaron para este año 2025? ¿Cuánto han ejecutado? 17 millones. 17 millones de 365. De nuevo una gran estafa para Linares y para toda la provincia. De nuevo vienen a pasearse por toda Jaén, a mentirnos en nuestra cara, a pitorrearse en nuestra cara y a prometernos una y otra vez todos aquellos proyectos que no tienen absolutamente ningún reparo en colocarlos ahí en los presupuestos porque saben que no los van a cumplir. Y miren, ya estamos bastante cansados los ciudadanos y las ciudadanas de tener un gobierno que tiene más dinero que nunca, pero que no ha hecho otra cosa que destrozar los servicios públicos. Más que un gobierno, parece una empresa de demolición de servicios públicos. Hemos hablado en infinidad de ocasiones de la situación de la sanidad pública. Hemos hablado también en muchas ocasiones de la dependencia. No es de recibo que haya 2 millones de andaluces esperando que los operen, esperando que los vea un especialista, esperando una prueba diagnóstica, algunas de ellas tan necesarias, tan urgentes como biopsias, mamografías, colonoscopias, TAC oncológico. No es de recibo que una persona pida la ayuda a la dependencia y tengan que pasar 576 días para que te den esa ayuda. Claro, si esperas 576 días, en el caso de personas que tienen ya una avanzada edad que necesitan esa dependencia, directamente es que se mueren. El año pasado murieron 8.000 andaluces sin recibir la ayuda a la dependencia. Pero hoy queremos centrarnos en otro ámbito público, la educación. El manual que tiene el PP es conocido por todos. Se trata básicamente de destrozar lo público para empujarnos a lo privado. Y lo hacen de una manera muy cobarde, porque no lo cuentan, no cuentan cuál es su modelo. Pero lo hacen poquito a poquito, de manera sibilina, año tras año. ¿Qué pasa? Que cuando han pasado 7 años de gobierno ya del PP, con mayoría absolutísima en Andalucía, uno hace balance y las cifras son las cifras, 215 unidades educativas de infantil y primaria de centros públicos se han recortado en la provincia de Jaén. Los municipios que han salido peor parados son Jaén, Alcalá, Torre del Campo, Úbeda, La Carolina y, por supuesto, Linares. Desde que gobierna el señor Moreno Bonilla, 27 unidades públicas, 27 clases de infantil y primaria se han cerrado en los centros de Linares. Que se lo pregunten al Colegio Europa, que se lo pregunten al Colegio Jaén, que se lo pregunten al Colón. Sobre todo, negando unidades cuando hay demanda de alumnos. ¿Cómo es posible que se le niegue al Colegio Colón una unidad de infantil teniendo 35 solicitudes y que, sin embargo, los concertados con 29 solicitudes sí tengan esas unidades? ¿Cómo es posible? Pues porque se han propuesto cargarse la educación pública para empujarnos a la educación privada y concertada. Mire, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. En una ciudad donde hay colegios concertados como es Linares, nosotros no tenemos nada en contra de aquellos que con su dinero privado quieren invertir en centros privados. Ahora, lo que sí demandamos es que no se haga a costa de destrozar lo público. La educación pública tiene que ser de primera línea, de calidad, tiene que ser una oportunidad para todos, donde se plantee fundamentalmente la igualdad. Y lo que no puede ser es que no den unidades educativas en los públicos y que esos niños que han solicitado estar en un público porque sus madres y sus padres quieren que estén en un colegio público, se vean empujados a hacerlo en un concertado. Eso no es de recibo. No es de recibo. Y lo vamos a denunciar por todos los rincones, porque además no es una detrás de otra, una detrás de otra. Miren qué pasa con las familias que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo es posible
que un gobierno diga que tiene más dinero que nunca y que recorte profesionales que se dedican nada más y nada menos que a servir de apoyo y a educar a niños y niñas con necesidades educativas especiales? ¿Cómo es posible? Habiendo profesores especializados en paro, ¿cómo es posible? ¿Qué hacen las familias cuando necesitan un empuje para sus hijos? ¿Pagar logopedas? ¿Pagar psicólogos? Porque en los colegios los niños no están suficientemente atendidos. ¿Qué gobierno decente presenta un presupuesto de más de 50.000 millones de euros y no es capaz de mantener un mínimo de profesionales en los centros educativos públicos para atender a esas familias que tienen a sus hijos, que, como ustedes comprenderán, si nos preocupan, como no nos puede ser de otra manera, a las madres y los padres de nuestros hijos, cuando nuestros hijos necesitan un pequeño empujón, una atención especializada, ¿se pueden ustedes imaginar la angustia que pueden tener esos padres y esas madres cuando saben que sus hijos no están atendidos como deberían estarlo en los centros públicos? Es que es una detrás de otra. Ya no hablamos de inversiones. Aquí comienzan los cursos escolares en Linares y se caen los techos de los comedores en los colegios públicos, que menos más que fue un domingo. No tuvimos que lamentar ninguna desgracia. Pero ¿y si ese techo de ese comedor se cae cuando los niños, los profesores y los monitores están? No se lo ha planteado nadie. Sobre todo porque se había avisado a la Junta de Andalucía. ¿Dónde estaba la Junta de Andalucía? Hombre, es que estamos hablando de cuestiones que son tremendamente graves y que ponen en riesgo ya, la integridad física, ¿no?, de los que acuden a un centro educativo. Y les da exactamente lo mismo. Empezó este curso escolar también con una decena de municipios sin transporte escolar. ¿Cómo es posible que no haya habido una planificación, una mínima planificación, y se haya dejado a 500 alumnos sin transporte escolar y a las padres y a las madres a su suerte, que tenían todos que apañarse para ver cómo llevaban a los niños a los colegios, a otros pueblos? ¿Dónde está la conciliación? ¿Dónde está el apoyo al mundo rural, el apoyo a la despoblación? Pero es que lo más, increíble es que después de los meses que llevamos ya de curso escolar, que vamos a acabar ya el primer trimestre, todavía hay pueblos como Cárceles sin transporte escolar. Y la solución es poner taxi para llevar a 30 alumnos. O sea, esta es la Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla. Pero es que seguimos con la educación. ¿Cómo es posible que en Linares haya un centro de formación profesional para el empleo que tiene 700.000 euros sin ejecutar en acciones formativas que estaban programadas para el ámbito 2023-2029? ¿Cómo es posible que alguien nos lo explique? Pues os lo digo yo. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando un padre o una madre tiene un hijo que quiere estudiar un determinado grado de FP y no hay plaza en la pública? Que el padre ni se lo piensa. Porque si su hijo tiene y quiere estudiar un grado de FP, si tiene que pedir un préstamo, lo pide. Miles de alumnos andaluces que han querido cursar un grado de FP en la pública, al no tener plaza, se han ido a la privada. Entre 6.000 y 8.000 euros vale el grado de FP en la privada. Las empresas que se dedican a la FP privada están haciendo el agosto con los bolsillos de los padres y las madres andaluzas. Porque ¿qué madre o qué padre le niega a su hijo hacer una FP determinada? Por cierto, aquí también hay que rascar un poquito. ¿Dónde hay más demanda en las FP? En los grados que tienen más inserción laboral, justamente donde no hay plazas en la pública, porque se lo reservan a la privada. Vamos, eso lo hemos visto en otro ámbito educativo que también ha afectado a Linares, el ámbito universitario. El grado de biomedicina, 2.000 alumnos habiendo hecho la preinscripción entre Jaén y Granada. 2.000 alumnos, ¿eh? Y a una semana de matricularse, decide la Junta de Andalucía, utilizando un órgano de estos que tiene, que se lo tienen que denegar a las públicas, pero a las privadas sí se lo otorgan. Y una universidad privada de Sevilla sí puede. Este año sí puede ejecutar su grado de biomedicina. Por cierto, a 40.000 euros el grado, ¿eh? Ya me contarán ustedes a mí, las familias andaluzas que tienen una renta media de 25.000 euros al año, cómo pagan un grado de 40.000 euros, que vale en la privada de Sevilla. Más, si tú mandas al niño de Linares, de La Carolina, de Bailén, a Sevilla, págale alquiler. No hace falta que les cuente cómo están los alquileres, ¿no? Pero ¿esto cómo es posible? Habiendo aquí capacidad en la Universidad de Jaén
Y en Linares, para ejercer un grado de biomedicina desde el ámbito público, con alumnos y alumnas que querían cursarlo, que habían hecho la prescripción, ¿cómo es posible? Pues miren ustedes, todo se reduce a deteriorar lo público y empujar a la gente a lo privado, porque volvemos a lo mismo. Si tu hijo o tu hija quiere estudiar biomedicina y no tiene una plaza pública, ¿tú qué haces? ¿Te esperas un año sabático se toma el niño? ¿Un año sabático? ¿Que curse otra cosa? ¿O pagas? Si tienes que pedir un préstamo, pues lo pides, porque tu hijo quiere estudiar biomedicina. Bueno, pues esta es la realidad de Andalucía. Y por eso no nos vamos a cansar de decir que este señor que gobierna, que ahora se dedica a ir de turné presentando el libro, ese libro que me imagino que se lo habrán escrito, el manual este de convivencia, en el resto de Andalucía lo que tenemos es un manual de supervivencia, porque aquí hay que pagar ya por todo. Aquí hay que pagar por todo lo que antes era un servicio de calidad y público. Y estamos muy cansados los andaluces, porque no tenemos el sueldo que tiene el señor Moreno Bonilla, que por cierto se lo ha subido 2 veces en esta legislatura. Los andaluces no cobran los 100.000 euros que tiene el señor Moreno Bonilla, que como digo se ha subido el sueldo él y 269 cargos más. Los andaluces tienen 25.000 euros de renta media. Y esos 25.000 euros dan cada vez para menos. ¿Por qué? Porque de esos 25.000 euros tienen que salir las consultas privadas porque no tenemos cita médica, ni nos ven los especialistas en un tiempo. Si te tienes que operar de algo y no quieres esperar, también sale de ahí. Porque sale de esos 25.000 euros esos logopedas que te tienes que pagar o esos psicólogos que te tienes que pagar a tus niños si tienen una necesidad educativa especial. Porque de ahí salen las FP si te tienes que ir a una privada. Porque de ahí salen si te tienes que ir también a una universidad privada. Porque de ahí sale todo. Por cierto, también salen los comedores escolares, las aulas matinales y las extraescolares que las ha subido el señor Moreno Bonilla durante todos los años de su gobierno. Esta es la realidad que vivimos en Andalucía. Por eso nosotros nos vamos a dedicar aquí en Linares, que creo que es el mejor ejemplo del desastre y del recorte brutal educativo que ha hecho el señor Moreno Bonilla, porque afecta, es que en Linares que no han dejado títere con cabeza, desde la educación infantil y primaria, las necesidades educativas especiales, las infraestructuras de los centros educativos, la FP, la universidad, no han dejado títere con cabeza en Linares. El mejor ejemplo del desastre y el ataque brutal a la educación pública lo podemos tener en una ciudad como esta, la segunda ciudad de esta provincia. Por cierto, con la complicidad del equipo de gobierno y de su alcaldesa. ¿No tiene nada que decir la alcaldesa y el equipo de gobierno? Lo digo porque son del mismo color político. No tiene nada que decir. Hombre, que digo yo que está muy bien esto de irte a manifestarte a Madrid con tu partido. Pero lo mismo, a lo mejor también podía manifestarse la alcaldesa cuando reivindicamos una sanidad pública de calidad para Linares. Cuando reivindicamos que los colegios no cierren unidades educativas, también podía venir a manifestarse con los ciudadanos, con los vecinos y vecinas de Linares, ¿no? Cuando reivindicamos que las personas tienen que tener una ayuda a la dependencia en un tiempo razonable, se podía sumar a las reivindicaciones de sus vecinos y de sus vecinas. Porque, hombre, cuando alguien es alcaldesa de su ciudad, pues aparte de estar en la estrategia de su partido, debería también estar en las necesidades de sus vecinos y de sus vecinas. Por eso digo que todo esto que yo he narrado hoy y que ha narrado Javi, se produce con el silencio cómplice del PP de Jaén y del PP de Linares, y en este caso con su alcaldesa y su equipo de gobierno, al que le pedimos simplemente un poquito de coherencia. Son sus colegas, sus amigos, sus compañeros de partido, pues que le pidan que dejen de machacar y maltratar a Linares, que dejen de machacar y maltratar a las familias de Linares, y que se remanguen un poquito y vayan allí y levanten la voz y digan que a Linares tiene que venir lo que tiene que venir, y no que se sumen a esta estrategia de venta. Venga, vamos a decir que vamos a traer no sé cuántos millones. Hombre, que llevamos ya 7 años, ya no engañan a nadie. Si ya no engañan a nadie, después de 7 años que no esté hecho, todavía no hayan conectado el ramal de Badollano con la línea general, ¿a quién van a engañar a esta altura? Es Puerto Seco, que más seco, claro, tú verás, es Puerto Seco. 7 años prometiéndonos los presupuestos. Pero qué vergüenza, pero qué vergüenza. Y todavía están hablando de la herencia. Pues lleváis 7 años gobernando, qué herencia ni qué herencia, con más dinero que nunca, y no habéis hecho absolutamente nada, porque os habéis dedicado a engordar a la privada, a la sanidad privada, a la FP privada, a la universidad privada, a los colegios privados y a todo lo privado. Porque ese ha sido el negocio. Ese ha sido el negocio. Hacer de nuestros derechos el negocio de unos cuantos.
Y por eso están también en los juzgados. Por eso están en los juzgados. Por haber hecho el negocio con la salud y la vida de la gente. Y lo han hecho también con la educación. Por eso hoy queríamos poner el foco en la educación, siempre lo ponemos en la sanidad, que es importante, pero la educación es uno de los pilares fundamentales de la igualdad para todos y para todas. Ellos lo saben, por eso lo atacan. Por eso lo atacan. Y por eso nosotros vamos a seguir defendiéndolo en Linares y donde haga falta.